En primer lugar, quisiera darle a todos ustedes la bienvenida a esta conferencia titulada La Pasión de Cristo, las claves de la película. Esta conferencia va a ser un espacio de reflexión y encuentro en torno a la obra dirigida por Mel Gibson. Una película que, más allá de su impacto cinematográfico, ha suscitado siempre un profundo debate espiritual, histórico y artístico. Es para mí un gran placer poder compartir esta mesa esta noche con nuestro conferenciante, con el padre Miguel Segura y con don Julio Misú, hermano mayor de la Hermandad de la Paz. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Hoy vamos a tener el privilegio de contar con el padre Miguel Segura, que es profesor de Antropología Teológica de la Universidad Francisco de Vitoria y cuya participación en el rodaje no fue meramente testimonial, sino que fue directa y significativa. Y como sacerdote y profundo conocedor de la tradición cristiana, colaboró en el asesoramiento durante la producción, siendo además testigo cercano del proceso creativo y del rigor con el que se hizo la representación de uno de los momentos más trascendentales de la historia. Quisiera también expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Hermandad de la Paz por su constante labor de promoción cultural y espiritual. Estas conferencias de Cuaresma se han consolidado ya como una tradición, convirtiéndose en un espacio esperado de encuentro y de reflexión. En este sentido, es especialmente significativo para mí recordar la estrecha relación que ambas instituciones, la Fundación Miguel Castillejo y la Hermandad de la Paz, mantienen desde hace ya infinidad de años. Esa relación que es incluso anterior a la propia creación y constitución de la Fundación Miguel Castillejo, porque nuestro fundador mantuvo siempre una especial vinculación con la Hermandad de la Paz. Su visión y su dedicación sentaron las bases de un vínculo sólido y basado en valores que compartieron las dos instituciones, junto con el deseo común de contribuir al crecimiento humano y espiritual de nuestra sociedad. Así que sin más, porque no han venido ustedes a escucharme a mí, quiero dejarles, y una vez más, y antes de pasarle la palabra a nuestro hermano mayor, quiero darle las gracias por la asistencia esta noche, masiva. De verdad que es maravilloso y da gusto ver el salón así. Y sin más, pues vamos a disfrutar de una conferencia que promete ser pues algo maravilloso, nuevo, y que nos va a hacer pensar, porque ya la película nos ha hecho pensar y bastante. Don Julio. Bueno, buenas tardes, hermanos y amigos todos y asistentes. En nombre de la Hermandad de la Paz, quiero darles la bienvenida y agradecerles su presencia en este acto que hemos organizado dentro de nuestro compromiso como hermandad, no solo con los cultos, como es habitual, sino también con la formación cristiana y la profundización que queremos hacer hincapié en los misterios de nuestra fe. Todos sabemos que los tres pilares en los que debemos basarnos como hermandad es la formación, los cultos y la caridad. Y hoy vamos a dedicar un apartado a la formación. Estos pilares son los que dan sentido a una hermandad y que deben marcar siempre nuestro camino como tal. En esta ocasión tenemos la oportunidad de acercarnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ayer nos acercamos a la hermandad visionando la película, que los que estamos ahí acabamos con el corazón encogido y algunos no pudimos acabar de ver la película y tuvimos que ver la cara. Y queremos analizar en profundidad esta película. Y esta obra ha ayudado a millones de personas a contemplar con gran realismo el significado del sacrificio de nuestro Redentor. Contamos con la presencia, como ha dicho don Pedro, del reverendo padre don Miguel Segura, sacerdote de los Legionarios de Cristo. No vamos a ahondar en su biografía porque sería hacer otra conferencia y no venimos para eso. Solo contar con su experiencia y queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento también a la Fundación Miguel Castillejo por la cesión de este Palacio de la Dobla, este marco
incomparable, ya es la tercera conferencia que hacemos aquí y cada vez se llena más, lo cual es bueno tanto por la temática de don Jesús como por el interés que tenemos. Agradecemos vuestro permanente apoyo a todas las actividades y iniciativas culturales y formativas que tenemos y que estos actos, como el de hoy, nos ayuden a prepararnos espiritualmente y a vivir con mayor profundidad, si cabe, el misterio de la pasión, muerte y sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por tu presencia y tú le das la palabra. Padre. Yo quisiera comenzar agradeciendo de todo corazón a don Julio y a don Pedro y a la Hermandad de la Paz y a la Fundación Miguel Castillejo por esta oportunidad, pero también quiero empezar agradeciéndose el ejemplo, porque estáis dedicando un tiempo que, como veréis, va a ser para preparar el corazón, para los misterios que vienen. Eran misterios, pero ahora ya lo que era un misterio antes de conocer a Jesucristo, en Jesucristo ya se revela como algo que vamos a tocar también hoy. Y lo voy a hacer con mucho gusto. Lo único que yo creo que será mejor que me ponga aquí delante y que os vaya explicando cómo era. Voy a explicaros lo siguiente. En primer lugar, cómo es que os hablo sobre esto, porque como conocimos a Mel Gibson, a los actores, al productor americano, y en qué sentido colaboramos con la película, un poco para que tengáis el marco. Pero lo importante es la motivación que tenía Mel Gibson, no digamos intuida o investigada después, sino lo que él dijo antes de la película y mientras la estaba filmando. ¿Y cuáles son las claves que él mismo dio? Que voy a daros 3 claves que él dio para la película, pero añadiré una cuarta al final. Después de ver estas 3 claves, vamos a ver qué es lo que pasó con cada uno de los actores, de los principales, durante la película y después de la película. Y al final os doy la última clave que creo que y espero que os pueda ayudar para toda la Semana Santa. Vale. Entonces, vamos allá. ¿Accesos del cambio? No, eso vamos a esperar el micrófono. Perfecto. Ahora, ¿te escuché bien? Bueno, esto lo pongo aquí, ¿no? Bueno, entonces al inicio, si vosotros veis la película hasta el final, necesito preguntaros antes, ¿quiénes sois los que sí habéis visto la película? Perfecto. Enterano. Porque si no habéis visto la película, alguna cosita más tendré que explicar. Y también quiero preguntaros si alguno de vosotros ya ha escuchado esta conferencia, que hay algunos que estoy seguro que sí la habéis escuchado. Perfecto, pues es la misma. Si alguno quiere añadir algo más mientras voy hablando, que se le ha olvidado esto. Bueno, al final de la película vais a ver esto, que dice: los productores quieren agradecer a los siguientes por su ayuda. Y ponen esta serie de personas. Y al final pone Legionarios de Cristo y los jesuitas. Entonces, ¿por qué pone esto? Que significa también por qué os voy a hablar de esta conferencia. Resulta que yo estaba en Roma, pasé 20 años de mi vida en Roma y cuando ya era sacerdote era vicerrector de nuestro seminario allí. Y un hermano norteamericano fue a la Plaza de San Pedro y por providencia se encontró con un señor de Estados Unidos que le dijo que estaban haciendo una película sobre Jesucristo.
Y entonces el hermano, que era muy abierto, se cayeron muy bien. Este señor también era católico y era el productor de la película, que es Steve McKibben. Entonces el hermano volvió al seminario, a nuestra casa del seminario, y dijo: les he encontrado y les he invitado a cenar, y yo creo que va a venir Mel Gibson. Y dije: pues estupendo. Y efectivamente llegó la cena y llegó Mel Gibson, Jim Caviezel, que es el que hace de Jesús. ¿Esto se escucha bien? Sí, sí, sí. Es el que hace de Jesús, y Steve McKibben también. Vinieron ellos tres, les recibimos en la cena. Fue, la verdad que era en ese momento pues el tercer grupo más grande del seminario, eran norteamericanos y estaban encantados, pero todos también. Acabábamos de ver una película de Mel Gibson. Total, que nos explicaron que iban a hacer una película, y en un primer momento yo pensé, bueno, vamos a ver cómo es esa película, porque si sabes que Hollywood va a hacer una película sobre Cristo, había sucedido un poquito antes La Última Tentación, pues no sabíamos cómo iba a ser. Pero resulta que ellos, los tres, son católicos. Ahí también dice, en esas palabras al final, dice: agradecemos también a la ciudad de Matera, la città dei Sassi, que significa la ciudad de las piedras. Toda la película se grabó en Roma porque era la mejor relación entre calidad y precio, y ellos tiraban a ganar el Oscar a la mejor película extranjera. Y para eso tenían que rodarla fuera de Estados Unidos en un idioma que no fuera inglés. Eligieron los idiomas antiguos, lo que se hablaba en tiempo de Jesús, el arameo y el latín también, para Poncio Pilato, para los soldados. Y algunas partes de exteriores se grabaron en la ciudad de Matera, donde ya se había hecho una película de Jesús que le había hecho Pasolini, que se llama El Evangelio según San Mateo. Pero, claro, es una película que, si tú ves esa película, pues vas a ver una película sobre un hombre bueno que le tratan mal y al final perdona. En cambio, si ves una película, si el director es creyente, Pasolini era ateo, si el director es creyente, como Mel Gibson, que es creyente, entonces vas a ver una película no sobre un hombre bueno que le tratan mal y perdona, sino sobre Dios encarnado. Pues lo primero que ves es la lucha contra el demonio en el Huerto de los Olivos, la tentación de Jesús, y lo siguiente, el milagro que hace curando a Malcolm. Entonces nos dimos cuenta de que Mel Gibson, Steve McKibben y Jim Caviezel son católicos como nosotros, pero Mel Gibson cree exactamente lo mismo que nosotros, aunque pertenece a un grupo que se llama sedevacantistas, que significa que incluso creen en el primado de Pedro, pero piensan que los papas elegidos después del Vaticano II no son legítimos, porque su padre pertenece a este grupo, pues él también desde pequeño ha sido de este grupo. Pero lo digo porque es importante, que él va a reflejar aquí la misma fe que tenemos nosotros. Todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura, los libros de la Biblia, los sacramentos, la Virgen, incluso el papado, él cree exactamente lo mismo que nosotros. Bueno, esto fue un evento, fue una experiencia, y os voy a explicar cuál era la motivación que tenía, pero dicha por él mismo. En la película comienza con esta cita: fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras culpas, por sus llagas hemos sido curados. Entonces, la gente piensa... ¿Cuándo visteis la película? Ayer. Si tú has visto la película, si la tienes fresca, a lo mejor esto te va a chocar, pero es así. La gente piensa que es una película sobre los últimos momentos de la vida de Jesús. Luego resulta que sí ha terminado siendo así, pero no es eso la película. La película es una meditación de Mel Gibson sobre cómo ha tratado él a Dios y cómo Dios le ha tratado a él. Luego resulta que al meditarlo y ponerlo en lenguaje cinematográfico, efectivamente sale cómo fueron los últimos días, horas de la vida de Jesús. Pero por eso empieza así. Y yo recuerdo que era un momento muy bueno de la vida de Mel Gibson. Él había conseguido superar muchas adicciones. Si le preguntaban cuáles, él decía todas, café, chocolate, alcohol, todas. Y había conseguido salir, estaba muy agradecido con Dios, y esto era algo que él quería hacer por un motivo personal. Tanto que cuando empezaron las dificultades, que empezaron enseguida las dificultades, pues él reaccionó arriesgándose personalmente. Os cuento alguna cosilla, ¿no? Antes de pasar a esto. Él
yo estaba en el set cuando llegó la noticia de que habían perdido al distribuidor americano. Porque claro, ¿qué pasaba? Si tú ves un hermano de la hermandad, ve la película, va a haber una película sobre el amor imparable de Dios. Pero un judío ve la misma película que tú y ve una película sobre judíos malos que tratan mal a un hombre bueno. Y el 90% de Hollywood es judío. Así que esta película decían, esto no puede salir. Le empezaron a poner muchos problemas, la clasificaron R, le quitaron al distribuidor americano. Entonces eso significa, es como si tú tienes un libro y ninguna librería quiere vender tu libro. Y Mel Gibson tenía que responder ante esto y puso su propio dinero, que fueron muchos millones. Y cada día llegaban malas noticias, o le tocaban a su padre, porque su padre parece que es muy radical, niega el holocausto y todo eso, pues imaginaos, ¿no? Él le venían noticias malas todos los días y sin embargo él seguía adelante porque era una cosa personal suya, para que veáis que esto es verdad. O sea, yo me acuerdo que en una de las escenas, si visteis la película ayer, pues la tenéis muy fresca. Es el momento en el que están prendiendo a Jesús y se lo llevan a golpes, y hay un momento donde le empujan, cae por un puente y se queda como haciendo puenting con cadenas y cae justo donde se ha escondido Judas. Bueno, eso lo ves más o menos, son 30 segundos en la película, pero lo que yo vi era toda la mañana. Entonces era toda la mañana que tú veías como los soldados estaban pegándole golpes a un extra. Y hubo un momento que yo dije, estaba ahí viéndolo, es demasiado. Y Mel Gibson dijo, yo no sé si fue así, pero sí sé que le he tratado así. Y fijaros cómo esto de verdad es así, que Mel Gibson, no os disteis cuenta ayer probablemente, pero Mel Gibson aparece 2 veces en la película. ¿Os acordáis? Aparece 2 veces su mano. La primera vez que aparece es cuando María Magdalena, para los que no habéis visto la película, toda la película son las últimas horas de Jesús, pero está cosida por los recuerdos de los personajes que van apareciendo. Cuando María Magdalena, que en la película juntan 4 personajes, en María Magdalena, 4 figuras del Evangelio. María Magdalena es una figura, la pecadora arrepentida es otra figura, la que le lava los pies a Jesús y los riega con sus lágrimas. No necesariamente son la misma persona, pero la tradición las ha juntado, pero también la ha juntado con la pecadora sorprendida en flagrante delito de adulterio, que ese es el recuerdo que va a haber aquí, María Magdalena, como si fuera suyo, y la otra figura es la hermana de Lázaro, María, hermana de Lázaro, que hace el mismo gesto que la pecadora arrepentida. Bueno, pues Mel Gibson, como sigue mucho la tradición, siempre que había alguna duda optaba por la tradición. ¿De qué forma ponemos la cruz? Pues como la tradición dice, ¿no? Es que la gente, sí, probablemente solo llevaba el palo horizontal de la cruz, pero en la tradición, los Via Crucis, vas a ver el palo entero, los dos. Así que vamos a ponerlo como en la tradición, y pone los 2 ladrones solamente con el palo horizontal, pero Jesús, como en la tradición, llevando toda la cruz. Entonces aquí lo mismo. Bueno, pues recordando María Magdalena cuando conoció a Jesús, según la película, pues se refiere a este momento en el que Jesús, como es la mujer sorprendida en flagrante delito de adulterio, Jesús se pone entre ella y los que van a apedrearla y escribe en la arena. Vais a ver que baja la mano, baja Jim Caviezel, es Jesús, baja y con la mano derecha va a escribir, pero vais a ver una mano izquierda. Y esa mano izquierda es que Mel Gibson dijo, espera, dame eso. Y él se puso en la ropa de Jesús y quiso que fuera su mano. Esa es la mano de Mel Gibson. La siguiente vez que sale otra vez Mel Gibson es cuando van a clavarle a Jesús en la cruz. Hay una escena muy impresionante que es cuando le ponen la punta del clavo sobre la palma, que parece que va a entrar. Y lo siguiente que ves es el cielo y sube un martillo con la mano para dar el primer martillazo. Pues esa es la mano de Mel Gibson. Entonces yo no sé si fue así,
pero sí sé que le he tratado así. Esta es la primera clave para que veáis la película. Si la acabáis de ver, repasadla. Tú puedes ver toda la película preguntándote, ¿pero qué? ¿Cómo puedo yo parar el amor de Dios? Le traiciono, le niego, le escupo, le pego y aún así sigue amándome. ¿Cómo me trata Dios? Entonces, cuando veas la película, los que no la habéis visto, si la veis, esta es la primera clave. ¿De acuerdo? Bueno, voy a deciros, antes de hablaros de las otras claves, voy a deciros un poco mi participación en la película para que, de alguna forma, os acerquéis al ambiente que había allí. Porque si a mí me dicen, oye, ¿quieres ir a ver cómo grabar una película? Pues yo fui, soy sacerdote, pero la verdad es que fui en un plan muy superficial. Y os digo un poco cómo era, porque yo pensé, pues no sé, oye, que va a ser con Mel Gibson o que va a ser con Steve McVidio. Pues la verdad es que fuimos, así fueron. Os voy a contar 2 escenas que vi y las vemos juntos. La primera vez que fui a Cinecittà, ¿qué es lo que pasó? Que nos había pedido Mel Gibson que le ayudáramos a hacer los diálogos en latín. Yo no los hice, pero sí indiqué, hubo 4 legionarios que hicieron los diálogos en latín, que son los que se usan en la película para los soldados, pero también para Jesús y Pilato. Y después de eso, nuestra colaboración fue a más. Después hicimos los subtítulos de la película a todos los idiomas, pero como iban pasando todas estas dificultades, que en realidad, fijaos este dato, tampoco lo sabe la gente, pero en realidad los judíos tenían razón. O sea, las primeras personas que piratearan la película fueron los palestinos. Piratearon la película y quitaron la parte de la resurrección para que todo el mundo viera lo malo que son los judíos. O sea, que no era una cosa que se estaban inventando, que realmente tú ves y dices, madre mía. Entonces, nuestra colaboración empezó más porque empezaron a venir a casa, vinieron varias veces, vino su mujer también. El ambiente, ahí aprendí un poquito, íbamos aprendiendo el ambiente de una gran producción. Nosotros, los legionarios, nos dedicamos a la evangelización de la cultura, entonces cuadraba muy bien, pero también me sorprendí de la poca atención que tiene, la poca atención espiritual que tiene. Es un gremio que podríamos decir casi como los circenses. Y bueno, pues colaboramos más cuando empezaron las malas noticias, pues de repente aparecían para el Rosario Solemne, venían a misa, empezaron a venir más actores a misa a casa, vinieron a varias cenas. Después de la película, la colaboración todavía siguió. El que hace de Jesús, Tim Caviezel, vino de misiones con nosotros a México, al Pico de Orizaba, y él mismo trajo 10 chicos de Beverly Hills, pero de esto os hablo después. El caso es que la relación era cada vez más así. Sobre todo la llevaban 2 sacerdotes estadounidenses, pero íbamos con frecuencia al set y claro, yo iba así. Yo quería decirle a mi madre que había estado con Mel Gibson. Eso era mi objetivo. Ya le había visto yo en casa, pero entre muchos. Éramos en ese momento 450. Y ya cuando iba a ir, pues iba emocionado. Yo quería eso y también quería anécdotas. Porque pensé, yo en ese momento, toda mi vida como sacerdote prácticamente he sido director espiritual, sobre todo de seminaristas, de jóvenes que están discerniendo la vocación, hasta que me mandaron a España. Pero antes todo ese tiempo era así que yo predicaba a seminaristas y pensé, pues de aquí puedo sacar muchas anécdotas, a ver de qué me entero en el set y así iba. Bueno, la primera vez que fui fue entonces para esta escena. Es la escena de la coronación de espinas. Y os cuento cómo fue. Llegábamos a la taquilla de Cinecittà y entonces tenías que entregar el DNI y yo me acuerdo, para que veáis un poco cómo íbamos, yo le di el DNI al que estaba ahí de vigilante y le dije, nos está esperando Mel Gibson. Y me dijo, sí, ya sabemos. Íbamos como niños de pueblo y éramos el padre Matthew, norteamericano, el padre Francisco de Juan, de Segovia, y el padre Arrieta, de Bilbao, y yo. Entramos y lo primero que vimos fue Nueva York. Y estaba Leonardo DiCaprio, estaba filmando los muelles de Nueva York. Nosotros pasamos por ahí y pasando Nueva York, Jerusalén. Y Jerusalén vacía, no había nada. Pero como íbamos con esa ilusión, era el 2004, así que los móviles no tomaban fotos como ahora. Y teníamos una pequeña cámara de fotos desechable.
y íbamos por ahí buscando algo que fotografiar o algo, anécdotas. Y vi que había unos panes, y eran de cartón piedra, y un botijo de cartón piedra. Habían elegido muy bien Italia, porque realmente la filmación es muy buena, y la calidad es muy buena. Entonces nos admirábamos y mira, esto es un botijo, mira, esto es un... Y de repente pasa un centurión. Y dije, oye, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Sí, hombre. Entonces vino, y nos ponemos todos ahí, foto. Y le dije, ¿me puedes poner la espada aquí? ¡Foto! Y este era el plan. Íbamos así, superficiales. Llegamos, caminamos por la calle principal, llegamos donde estaba el pretorio y al apoyar, o sea, al abrir las puertas, puertas muy altas, un poco más altas que este techo, estaban todos comiendo, cada uno en un sitio, y veo que en el centro de la plaza era el lugar de... Si veis esta escena, Jesús está apoyado aquí, pues digamos que a la izquierda está la plaza donde la multitud condena a Jesús, están aquí las escalinatas y arriba el litostrotos de Pilato. Entonces nosotros entramos por allá. Y al entrar veo que está de espaldas, con una manta, está así, Jim Caviezel, Jesús, comiendo un plato de pasta. Estaba comiendo un plato de pasta. Y yo me acerco a él por detrás, yo ya pensando lo que había, diciendo esto lo voy a decir y luego le digo, mamá, ¿qué tal? Doy la vuelta y todo el discurso que había preparado yo, cuando le veo, claro, la coronación de espinas es justo después de la flagelación. Dice, yo lo vi, dije, es impresionante, lo único que me sale. Y él estaba comiendo y dice, para mí también es impresionante. Y me hace, llevo desde las 2 de la mañana con el ojo cerrado, porque le maquillaban todo el cuerpo para la flagelación. Y entonces, claro, si yo te digo a ti, ¿no? Si yo digo, Jesús, fíjate, atento, Jesús fue flagelado. ¿Qué sientes? Pues probablemente nada. Pero otra cosa es que yo voy y por la noche estoy haciéndote así, estoy haciéndote así, estoy haciéndote así. Y entonces, Jim Caviezel estaba metido en lo que representaba, pero muy metido. A lo mejor esta experiencia nos ayuda para la Semana Santa, que podemos estar acostumbrados a los pasos o a las imágenes, pero si nos metiéramos en lo que significan, él estaba metido. Y de repente dice, ¡tiempo! Se ponen todos rápidamente y él aparece así. Se pone en su esquina y está así. Este es el primer día que yo le vi. En la realidad todo era mucho más vivo. Está como, los colores están claros. Entonces, os digo cómo era. Veis, en esta escena de la película, vais a ver 4 personas. 3 soldados y Jesús. Y la coronación de espinas va a durar a lo mejor 30 segundos, minuto como mucho. Pero en la realidad lo que yo vi fue, si él está así, imaginaos que está así, nosotros estaríamos, Mel Gibson estaría allí con 3 cámaras, 2 pantallas, el mejor director de fotografía de Hollywood, una máquina que estaba en el suelo que echaba humo para que todavía pasaba algo con la luz. Después, aquí, más o menos donde yo estoy, pues había un semicírculo de personas, donde éramos bastantes. Detrás de nosotros estaban los del maquillaje con todo. Detrás todavía de ese semicírculo, por allá, había un actor vestido completamente de Jesús, parecía, y él con zapatillas. Estaba esperando, así paseándose así, esperando que le tocase hacer algo. Luego os digo un poquito el ambiente de los sectores. Y entonces dicen, motores, cámaras, acción. Y tú lo que ves es que los soldados hacen ja, 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 y hacen así. Y Jesús hace corten, se repite. Entonces él se vuelve a poner así, le medían con 1 metro desde la nariz al hombro, los del maquillaje le volvían a poner otra vez el líquido que parece sangre, y otra vez, motores, cámaras, acción. Y estos ja, ja, ja. Pero esta vez así. ¡Corten! Se repite. Pues claro,
había estado hablando antes con un chico que tenía al lado, más alto que yo, era un actor, era famoso, yo no me acuerdo de su nombre, me dijo que había estado en 4 películas, era de California, y de repente, bueno, él no participaba en la película, pero Jim Caviezel le había invitado, porque era amigo suyo, y de repente hace así, como la 5ª coronación de espinas, hace así. Y le digo, ¿eres católico? Y me dice, no, pero esta Semana Santa voy a pasar a la Iglesia Católica. Y entonces yo, una anécdota. Y me doy la vuelta para decírselo al padre Arrieta y no está. Y digo, ¿dónde está? Pues miro y veo que está en una esquina confesando al productor italiano. ¿Veis? Dice el Evangelio que de Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Es lo que pasaba en la vida de Cristo. Y eso sigue pasando cuando tú miras a Jesús con fe. Que puede ser en una imagen, puede ser en un cuadro, puede ser en un crucifijo que tú llevas, puede ser en un paso, o puede ser a través de un actor. Pero como tu mente se dirija a Jesucristo con fe, de ahí sale una fuerza que te sana. Y eso pasó muchas veces durante el rodaje. Entonces vamos a ver esta primera escena, que es la primera vez que fui al set. Ahí está. Facile. Rosa Punteri. Affigite illum, regem verbum. Ave, rex verdinosus, ave. Entonces yo me acuerdo que viendo esta escena, que yo siempre, pues eso, cuando tú rezas el rosario y todos los martes o los viernes que llegas al tercer misterio, la coronación de espinas, Padre Nuestro, yo siempre había pensado, pues sí, la corona de espinas, qué dolor, pero yo estaba viendo una detrás de otra. Aquí la hemos visto una vez. Si tú la ves 20 veces la misma mañana, te das cuenta de que es una burla muy macabra. Y Jesús pasó por eso. Y yo pienso, a veces me da vergüenza bendecir los alimentos en un McDonald's. Pero Jesús por mí pasó por la burla también. No voy a pasar yo por él. Entonces, después de esta escena, yo me acuerdo que salimos en Cinecittà, íbamos los padres, yo iba muy impactado. Y cuando estábamos saliendo llegó un autobús de chicos italianos que venían a ver cómo era la ciudad del cine. Y cuando bajaron del autobús, nos confundieron con actores. Pensaron que éramos curas falsos. Y entonces empezaron a hablar con nosotros y todo, pero yo estaba tan impactado que me tenía que retirar y vi que había un hangar vacío, un hangar abierto más bien. Y entonces yo me fui retirando, los padres se quedaron hablando, yo me metí en el hangar y resulta que ahí era el lugar donde guardaban las cruces. Y esto os lo digo por si os sirve para el Via Crucis o para cuando esta Semana Santa. Y había 3 cruces, pero eran las 3 cruces las llevaba Jesús, una era donde iba a estar clavado, otra era no sé para qué, y la que iba a cargar estaba puesta aquí en la mesa en forma horizontal. Y bueno, sería al revés, este sería el tramo largo, aquí estaba el tramo horizontal y aquí estaba el tramo corto. Y yo me acuerdo que la cogí, era la mesa un poquito más baja, y doblé las rodillas y dije, yo voy a cargarla, como no había nadie, pues cogí, doblé las rodillas y al levantarla era, se lo digo porque a mí me ha cambiado todo el Via Crucis desde entonces. La sensación, el peso, era como pon 2 botellas de butano. Pues claro, después cuando vas al Via Crucis, Jesús cae por primera vez, o la próxima vez que hagas un Via Crucis, llévate 2 botellas de butano. Vamos todos con 2 botellas de butano. Te cambia mucho el Via Crucis. La segunda vez que fui era en el momento de la grabación del encuentro con Herodes. Pero sobre esto tengo que deciros una cosa, que es que, porque si no habéis visto la película, os lo cuento. Ese día fui solo, pero ya había allí un sacerdote, para Jonathan,
Y entonces fui y me dijeron, cuando entré por la garita me dijeron, ah, sí, están en el Calvario. Y yo dije, uy, qué maravilla, voy a ir a ver justo todo lo que pasa en el Calvario. Y efectivamente estaban grabando en el Calvario, pero no eran ellos. Era un doble de Jesús y 2 soldados romanos. Estaban grabando esa parte que habréis visto ayer cuando le ponen un pollete de madera debajo del pie. ¿No? Se lo ponen ahí. Pero el doble estaba maquillado solo de cintura para abajo y estaba tumbado en la cruz con gafas de sol. Entonces me dijo, bueno, no es como la misma experiencia que había tenido, y yo iba buscando esto. Ya el ambiente ya era distinto, ya no iba igual. Y yo dije, oye, ¿dónde están los demás y tal? No, estaré en la casa de Herodes. Entonces todo lo que vais a ver aquí, la casa de Herodes estaba en el mismo hangar donde estaba el huerto de los olivos. Lo que yo vi, cuando me acerqué, me acuerdo que me acerqué al hangar, le llamé, había unos teléfonos móviles, pero de estos grandes y pesados. Y el padre me dijo, sí, estoy aquí, venga. Y bajé, y cuando me voy acercando al hangar, había un Seat Panda fuera. Y estaba lleno de vaho. Entonces, justo en ese momento sale el padre Jonathan y me dice, mire. Entonces yo me asomo al Seat Panda, veo ahí entre el vaho, y un rugido, y era el leopardo que aparece aquí. Estaba dentro del coche. Pero entro, el hangar estaba muy poco abierto, pero podías pasar. Entonces entro, y aquí mismo, al entrar, de espaldas, está Mel Gibson, tenía, creo que eran 9 pantallas más o menos, ocupaban como una pared de pantallas, y detrás estaba toda la escena de Herodes. Pero cuando yo entro en ese momento, está saliendo detrás de las pantallas, está saliendo Jesús, Jim Caviezel, y lo que yo vi fue esto. Yo estaba entrando imaginaros la puerta de una rendija abierta, estaba entrando, Mel Gibson de espaldas, supongamos que era Julián, Mel Gibson, y entonces sale Jim Caviezel, pero claro, con Herodes es antes, se grabó después, pero es antes de la flagelación, así que era Jesús, solamente tenía el golpe en el ojo. Y entonces yo lo vi, yo me quedé, nunca había visto a alguien como representar tan bien a Jesús. Y entonces sale detrás de las pantallas, se va a Mel Gibson y le dice esto, le dice, ¿así? Es lo que yo vi. Y Mel Gibson le dice, sí, así. Y le dice, ¿no quieres que diga nada? Y Mel Gibson le dice, es que no puedes decir nada, porque Dios no habla con el superficial. Le soltó. Entonces, si vais a ver, Herodes es este. Después de la escena hablé con él, ahora os digo lo que pasó, que es italiano. Entonces, él entra poniéndose una peluca. Claro, cuando tú piensas Herodes, pues muchas veces, si yo se lo digo a los chicos, Herodes pues se imagina un anciano con una melena blanca, con barba blanca, con una corona, con una espada, y fue muy cruel porque mató a los niños de Belén, a los santos inocentes. Pero ese fue Herodes el Grande, que murió apenas nació Jesús. Este es el tetrarca Herodes. Y el Evangelio lo pinta así, como una persona superficial, cambiante, con una conciencia muy laxa, que escuchaba a San Juan Bautista con agrado, dice, pero después lo manda a matar para no quedar mal con los invitados. Y después cuando se encuentra con Jesús, él quería verle hacer algún milagro, y era supersticioso, pensaba que era Juan Bautista que él había matado y había venido entre los muertos. Entonces, en esta escena, por un detalle curioso, pero a lo mejor os ayuda también, os digo cómo estaba. Estábamos justo, entramos así vestidos de sacerdotes, estamos en el centro de la sala, detrás de la cámara. Y entonces entra Herodes por aquí, enfrente está la corte de Herodes, a la izquierda está Jesús, y detrás de nosotros, aquí, está como el Sanedrín, los ancianos que le llevan a juicio. Y entonces, aquí abajo había un raíl para la cámara. Y yo estaba, me acuerdo que estaba embobado con Jesús. Y yo decía, es que es impresionante, estaba impactado. Y entonces, en un momento, movieron la cámara rápidamente hacia atrás, me pegó a mí y estropeé la escena. Y eso es mi aportación a la película. Pero aquí vamos a verlo, y por lo que os voy a decir después, tenéis que fijaros a quién mira Jesús. ¿De acuerdo? Riesco a alzare. Ehi! Ehi, Hu!
شواتين صارت استنى انا ما ادري كوشتي هاي بخيتسو لاي وريا كوشتي دي Entonces yo me acuerdo que estaba viendo esto y estaba la corte de Herodes y yo pensé, qué impresionante el maquillaje porque eran raros, o sea, eran como figuras un poco raras. Y luego resulta que no, que se iban a su casa y eran así, no era maquillaje. Habían elegido a gente así como rara, porque aquí lo que querían transmitir es que nosotros, si tú coges la primera página del Génesis, cuando Dios crea todo, pero crea al hombre, ¿y para qué nos creó? Para pasearse con nosotros como un amigo a la hora de la brisa por el jardín. Como un amigo. Entonces, lo antinatural, para nosotros lo antinatural, es tener delante a Dios y no reconocerlo. Entonces ponen la corte de Herodes un poco rara. Y a Herodes le ponen muy superficial. Vamos a ver un poco más. ساتوريك بالمدايا مانهاند من مالي ورتاك At åt alla tutat där med fabrach. Bigma. Ant Melke. Mahadli. Esta escena, cuando terminó esta escena, me fui a hablar directamente con él, pues eso, pues como buscaba las anécdotas y tener algo con lo cual después predicar a los seminaristas. Pues me fui a hablar con él, él es un actor italiano y pues para entrar me acuerdo que al inicio no quería hablar. Y le dije, no, solo una pregunta, es que es muy difícil lo del arameo, dije yo. Y me dice, no, es una página y te la aprendes y tal. Y no, pero también te quería preguntar, ¿a ti qué te impresiona más de tu personaje? Y veis, o sea, él le está preguntando, no le está escuchando, está hablando, y yo, tú eres ahí y yo. Entonces, no os podéis imaginar, como yo acababa de escuchar a Mel Gibson decir, no puedes decir nada porque Dios no puede hablar con el superficial. Yo me acuerdo que esto me ha acompañado en muchas adoraciones que puedes tener también, he visto también, vosotros también lo habréis visto. Por ejemplo, yo voy a casar a alguien, veo que hay sacerdotes aquí también, y a veces toda la iglesia está hablando. Está Dios delante, pero es como si no estuviera. O puede ser que alguien vaya a la adoración y voy a escuchar música. Me pongo mis cascos, me relajo, escucho música, o a lo mejor pienso en mis problemas, pero en realidad tengo a Dios delante y no hablo con Él. Esta escena a mí me ayudó para eso. Vamos a ver cómo. Davut Linafla. Tigom baldak min hazui. Ulakata. Unekiarea. Entonces, esto que uno dice, vaya, así era, pero así somos nosotros a veces. Y yo voy a hacer algún comentario de esto, pero no me quiero alargar demasiado. Después, si queréis también alguna pregunta más técnica, pues lo iré haciendo. Simplemente os voy a decir ahora la segunda clave para ver la película. Está ya querida por Mel Gibson a la hora de filmar, porque la anterior es una cosa que él dijo y tú te vas dando cuenta de que es así y que luego participa y se pone en esas escenas. Yo no sé si fue así, pero sí sé que le he tratado así. Para mí es la primera clave. Segunda clave, él decía, yo quiero
que toda la gente que vea la película se encuentre personalmente con Cristo. ¿Esto cómo lo hago? En lenguaje cinematográfico. Entonces, si te lo dicen, o sea, si no te lo dicen, no lo ves. Pero si te lo dicen, ya no paras de verlo. Así que, lo que dijo él es, todas las personas que aparezcan en la película van a cruzar su mirada con Cristo. Claro, después de la película también hay muchos cortes, podrían haber hecho 10 horas de la película de la Pasión o 20, pero personaje que aparece, personaje que intercambia la mirada con Cristo. Vamos a ver algunas, pero esto obedece a un deseo del director de que tú te encuentres personalmente con Cristo, seas quien seas. Pues he puesto algunas, vamos a ver algunas para que cuando vosotros la veáis digáis, voy a estar atento a esto, pero él quiere que tú te encuentres personalmente con Cristo, si no estas escenas no serían así. Así que empezamos con la de Judas, a ver si se puede ver bien. Bueno, esto merece un detalle, se me había olvidado. Si os fijáis, Judas se parece muchísimo a Jesús. Si no te dicen que es Judas y no has visto la película, pensarías que es Jesús. Y esto es buscado. Tan buscado que Mel Gibson le puso una nariz postiza a Jesús para que se pareciera a Judas. Y este es un momento, para los que no habéis visto la película, es cuando empujan a Jesús, después de que lo han apresado en el huerto de los olivos, se queda colgando justo donde se ha escondido Judas. Este pasaje de la película, esta escena de la película, está tomado del libro de La amarga pasión de Catalina Emmerich. Hay 6 escenas tomadas de ese libro, todo lo demás es del Evangelio, aunque el libro también se inspira en el Evangelio, lógicamente. Entonces, en el libro aparece esto. Bueno, pues Jesús se queda colgando de las cadenas, Judas le ve y aquí no hablan. Vais a ver un diálogo de las miradas, se ve poco porque es oscuro, pero hasta que no fuera la mirada como Mel Gibson quería, la escena seguía y seguía y seguía hasta que salió esto. Que era que había un diálogo entre los dos y Jesús le miraba con tristeza, pero si quieres puedes seguirme, y Jesús, Judas, sí, pero no. Esto pasaba con todos los personajes, pero hay también con los que no tienen nada que ver o no aparecen en el Evangelio. Por ejemplo, este es un carpintero porque está preparando la cruz. En la película no se ve, pero lo que estaba haciendo es preparar la cruz. Cuando llevan a Jesús de noche con los judíos a que le juzguen, pues hay un señor que no vuelve a aparecer en la película. Pero fijaros en esto. Ahora ya sabéis por qué. Pero si no te lo dicen, no lo verías. ¿Ves? Se han mirado. No hay nada más. Así vamos a ver algunos más, hasta uno donde se ve muy claramente lo que os quiero decir y sirve un poco para todos. Claro, si hay algunos que no habéis visto la película, vais a ver que la película está sucediendo lo que pasa en las últimas horas de la vida de Jesús, pero los personajes tienen recuerdos. Aquí Pedro está negando a Jesús, este momento, dice el Evangelio, esta mirada sale en el Evangelio, cruzan la mirada y Pedro tiene un recuerdo de la última cena. Vamos a verlo. Pero cuando termine el recuerdo de Pedro, fijaros lo que está viendo en la realidad mientras recuerda. Mustafa, la guitarra, la caseta, Antonio. עתיד מהק בעתרק, לתזילתמה, אדוני, על בית הסיורים, הפרמות. Amin mer analag. Petram tamla krat ninuf. Tekakatani telotut. Y fijaros lo que está viendo en realidad.
quitas, he puesto una de la flagelación. Tú aquí dices, ¿qué ha pasado? Es que si tú lo quitas, la película sigue igual. Que se ha mirado. Entonces ahora vamos a ver el Cirineo. Voy a poner 3 del Cirineo, donde se ve muy bien lo que pasa en toda la película. Y es como, seguro que lo tenéis todos presente, pero brevemente para que sepáis, también en la película lo hacen muy bien. Y el Evangelio dice, tomaron a uno que pasaba por ahí, a un cierto Simón de Cirene. Cuando se encontró con Jesús, se convirtió. Y también su familia. Porque el evangelista, ¿os acordáis lo que dice? Tomaron a uno que pasaba por ahí, a un cierto Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, dice el evangelio. O sea, sus hijos se convirtieron por este encuentro. Entonces, vais a ver al inicio el diálogo de las miradas. Voy a poner una al inicio, ahí ponemos una segunda mirada más breve, ahí ya empieza a hablarle. Pero vamos directos a la tercera. Empezamos con la primera. ¿Hay alguna más? Y así hay alguna más con la Verónica, etcétera, pero vamos a ir directos a la última para que veáis lo que quiere decir. Acordaros que esta es la segunda clave para ver la película. El director quiere que te encuentres con Cristo. Fíjate en las miradas. Y ahora vais a ver que están pegados por la mirada. Le quieren separar y no pueden. Tienen que tirar de él. Pero él sigue mirando. Se siguen mirando los dos. Cuando Jesús no puede más, todavía le sigue mirando el Cirineo. Y el que no quería nada con él. Porque él dice, que todo el mundo sepa que yo no he hecho nada. Que a mí me están llevando con este criminal, pero yo soy inocente. Fijaros el final. Y el diálogo de las miradas. Entonces, impresionante, ¿no? Está detrás la idea del director. Y esto pasaba con todos los actores, pero había uno con el que no pasaba bien, que era con Barrabás. Entonces le pusieron, lo repitieron varias veces, y al final le ponen con un ojo en blanco en recuerdo de eso. Solo que aquí lo que vamos a ver ahora, vamos a ver Barrabás. Resulta que Mel Gibson no quiso. Vosotros me decís cuando tengo que cortar. Mel Gibson no quiso que Barrabás viera a Jesús antes. Así que lo que vais a ver ahora es la primera vez que lo ve. Él no había visto al personaje. Barrabás en ese momento era ateo. Este actor se convirtió. Después he visto que va dando su testimonio por ahí, creo que tiene un libro. Entonces, esta idea de Mel Gibson, segunda clave para ver la película, encuéntrate personalmente con Cristo. Nos vamos a encontrar, sea que seas Judas, sea que seas la Virgen María, sea que seas un discípulo o que seas un don nadie, que no tiene nada que ver con el Evangelio, todos nos vamos a encontrar con Cristo. Aprovecha la película porque es
no va a ser un desconocido, es alguien con el que nos vamos a encontrar. La tercera clave para ver la película es muy importante, tiene una explicación. Es que Mel Gibson quería, esto lo hacía en una sala, había una sala donde se reunían, donde él tenía un libro, siempre tenía un diccionario de latín, porque Mel Gibson iba a misa todos los días en latín. Siempre que podía, no todos los días, pero siempre que podía iba en latín. Él no tiene ningún problema en que un sacerdote católico celebre la misa si ha sido ordenado antes del Vaticano II. Entonces, por ejemplo, pues si él no tenía problema de ir a una misa de Benedicto XVI o de San Juan Pablo II. Pero, bueno, tenía el diccionario de latín, en todas sus películas, como veis, no entramos en esto. Y una copia del libro de la Amarga Pasión que no siempre estaba. Pero él ahí reunía a todos y les decía lo que iba a pasar ese día o lo que él quería. Y, por ejemplo, lo de las miradas lo decidió en uno de estos, os lo dijo ahí. Y esto que os voy a decir ahora también. ¿Qué quería él? Él quería que la película dejara muy claro que la entrega de Cristo es libre. Esto dice, bueno, claro. No. En primer lugar, es que lo dice el Evangelio. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Si tú captas lo que esto significa, es esta diferencia. Imaginaros que aquí Jesús me ha traído aquí y antes de venir pues hemos dejado el coche y hemos venido caminando. Imaginaros que de repente Jesús tiene un enemigo, le apunta y le dispara. Pero como yo estoy caminando me pega la bala. Pues Jesús tendría unos sentimientos hacia mí. El pobre hombre, menos mal. Pero una cosa distinta sería que dejamos el coche, empezamos a caminar, yo veo a la persona que está apuntando a Jesús y entonces yo salgo corriendo y me pongo en medio y me pega la bala. Los sentimientos de Jesús hacia mí serían distintos. Por eso es muy importante que tú sepas que Jesús te salva de los pecados, pero no tenía que hacerlo. Quería hacerlo. No tenía que ser así. Quiere que sea así por algún motivo que vas a ir profundizando y lo vas a ir descubriendo hasta que te vas a dar cuenta que es un amor imparable y no lo puedes dudar. Pero es así, o sea, él se está poniendo para que le pegue la bala a él y no a ti ni a mí. Es distinto cómo te acercas a la comunión. Entonces, ¿esto cómo lo hace Mel Gibson en la película? ¿Cómo puede hacer ver que la entrega de Cristo es libre? Y dijo, ya sé, voy a hacerlo haciendo que se levante. Entonces vais a ver que se levanta 6 veces. Pero cuando se levanta, en esas 6 veces que se levanta en la película, no solamente se está poniendo de pie, él se ha caído y se pone de pie, sino que va a ser algo solemne, con una música. Está pasando algo más que solo ponerse de pie. Entonces la primera es, este es el demonio, está venciendo la tentación, luego os hablo del demonio. Y repito, si tengo que cortarme. Cuando está venciendo la tentación vais a ver que la vence y se levanta, pero se levanta, está pasando algo más. Ha pasado algo más que solo levantarse. La segunda vez vamos a verlo también en la flagelación. En la flagelación hay 2 momentos, 2 flagelaciones. Uno es que le marean primero, ya no pueden más, entonces los soldados ya no pueden más, Jesús tampoco. Pero de repente pasa una cosa que vuelve a pasar en la película, cuando Jesús no puede más, mira a la Virgen María y se levanta. Pero se levanta de nuevo y nadie lo esperaba. Y bueno, esta parte no sé por qué no está subtitulada, pero lo que dice es esto. Credere non possum, no puedo creerlo. Resistencia sua incredibilis est, su resistencia es increíble. Forza me place, a lo mejor le gusta. Mutate flagellum, cambiad el flagelo. Pero fijaros cuando se levanta y cómo.
incredibile! Forza ne place, no? Mutate flagello. Ho qui clavis, No. Cambio. La tercera es cuando... Bueno, esta merece un poquito de explicación, rápido. Hay una escena que la Virgen María está siguiendo a Jesús por los callejones paralelos, Juan la va llevando, pero hay un momento donde no puede más y se sienta y no puede más. Pero ve al fondo de la calle que llega Jesús y es la primera caída, la segunda no me acuerdo, la primera. Y entonces ella tiene el recuerdo de cuando de niño Jesús se cayó, es la parte más emotiva de la película, creo yo. Entonces ella recuerda cuando el niño Jesús se cayó, ella fue corriendo, lo abrazó y le decía estoy aquí, y en la realidad está haciendo lo mismo, hasta que se acerca a Jesús y le dice estoy aquí. Pero no sé, los que habéis visto la película, ¿os acordáis de qué frase dice Jesús aquí? Yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y por qué dice eso? Pues porque en el set estábamos hablando de un obispo americano que se llama Fulton Sheen, que cuando en su libro Vida de Cristo, en la introducción, habla de un debate teológico que tenían los santos padres, que era, a ver, ¿qué es más grande? ¿La obra de la creación o la obra de la redención? Y es un debate, pues, que dio para mucho. Pero Fulton Sheen lo explica en su introducción diciendo, imaginaros aquí que, no sé, Julián trae aquí la mejor orquesta del mundo, con el mejor director del mundo, para tocar la mejor melodía del mundo, eso es la creación. Y tú estás escuchándolo embobado. Y de repente el violín primero mete un desafine increíble. Eso es el pecado original del hombre. Entonces el director tiene la opción de decir, se acabó, fuera el violín y seguimos. O si es un genio, toma esa nota desafinada y la convierte en la primera nota de una melodía todavía mejor. Pues la redención es superior a la creación y por eso dice esto. Pero ahora fijaros en el modo como se levanta, que podría haber sido totalmente otra cosa, ahora ya sabéis por qué. Entonces no es que solamente se ha levantado del suelo. La entrega de Cristo es libre. Y fijaros, hay otra vez que se levanta, pero pasamos a la última, ya no puede más, le están diciendo levántate, 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 él de nuevo no puede, mira a la Virgen, es como otra lección de vida espiritual para nosotros, mira a la Virgen y entonces se levanta, pero se levanta, es la última vez que se levanta, se hace así, o sea, no lo arrastran ni lo clavan, porque el director quiere que entiendas que la entrega de Cristo es libre, podrás saber desde varios planos y al final un plano cenital para mayor impresión. Cada vez que veas un crucifijo, tú acuérdate de que es voluntariamente, Él por ti voluntariamente está recibiendo la bala, está cerrando la puerta al infierno. Él se pone en la puerta del infierno para que ya no pase nadie. Puedes pasar al infierno si lo apartas, voluntariamente, con un pecado. Pero Él lo pone ahí, Él recibe el golpe. Entonces voy a contaros ahora lo que pasa con los actores. Primero empezamos con el que hace de Jesús, Jim Caviezel, que es un hombre muy religioso. Lo eligió Mel Gibson porque lo vio en una película, si nos lo dijo ahí,
que se llama La delgada línea roja, que es como si fuese salvar al soldado Ryan, pero en el Pacífico. Y él interpreta a un soldado que es muy bonita, así que no la quiero destripar, pero es un objetor de conciencia. Y por lo que hace en la película, Mel Gibson dijo, este tiene que ser Jesucristo. Él era jugador de baloncesto, así juvenil, y una vez viendo una película él dijo, yo tengo que ser actor, pero como una cosa que él estaba viendo con Dios qué hacer con su vida y sintió que tenía que ser actor. Cuando le pidieron ser el actor que interpretaba a Jesucristo, él lo vio como muy providencial, se llama Jim Caviezel, entonces JC, tenía 33 años, y él dijo que sí, aunque Mel Gibson le avisó de que podía irle mal en la carrera. Bueno, pero os voy a poner una escena para que veáis un poco cómo estaba él viviendo la película. Él, cuando terminaba la escena, cuando terminaba de rodar la escena y llegaba la tarde, él rezaba el rosario, como estuviera. Rezaba el rosario. Además, me acuerdo que en ese momento, cuando vino la primera vez a la casa, él estaba rapado, de una forma muy curiosa, estaba rapado de aquí para adelante. Entonces todo esto estaba rapado y dependiendo de la escena que iba a hacer le ponían el pelo como muy mojado o el pelo esponjoso. Si estaba recordando las bienaventuranzas o si estaba llevando la cruz, era diferente. Y llevaba una gorra. Pero claro, él estaba interpretando a Jesucristo y vino a un comedor de 400 y tantos seminaristas que dan su vida por Jesucristo. Y él estaba muy metido en el papel. Entonces me acuerdo que él iba paseando por las mesas, iba saludando y decía ahí, adelante. Y los seminaristas, entonces él, en esta escena que vais a ver ahora, él estaba tan metido, él quería que reconocieran su trabajo de actor, claro, pero quería que tú pensaras en Cristo. Entonces fijaros qué bonito. En esta escena le habían contado lo de la Virgen de Guadalupe, lo del reflejo de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Entonces, en esta escena, él pidió que hubiese un sacerdote con la custodia y la Eucaristía, para que al menos en el reflejo de sus ojos tú vieras a Cristo realmente. Entonces, después, cuando terminó la película, él realmente sí, bueno, no quiero entrar en detalles técnicos, pero su vida pues es como muy intenso él. Vino de misiones, se trajo a esos chicos, en el Pico de Orizaba, en México, estuvieron también construyendo casas. Pero como 4 o 5 años después apareció, tenemos una casa de espiritualidad en Nápoles, estábamos en el verano, y de repente apareció él con un amigo suyo, bueno, el que había construido una mansión o algo así, que era ateo. Pero se habían hecho amigos y él pensaba que la convivencia con los seminaristas le iba a venir muy bien. Y entonces vinieron, estuvimos haciendo pizza juntos y después nos la comimos. En la merienda final se levantó y dio su testimonio para que lo escuchara su amigo y que estuviera conviviendo con los seminaristas y todo. También es muy católico. Siguiente que os voy a hablar es todo lo contrario, que es el demonio. Pues el demonio en esta película pues era un problema elegir al personaje, porque tú dices, ¿a quién elegimos? El demonio es un ángel no tiene cuerpo, así ¿a quién pones? ¿A un actor o a una actriz? Entonces Mel Gibson optó por poner a una actriz con rasgos andróginos, que podría ser un hombre guapo, que en la vida real va rapada, es la hija de Adriano Celentano, y la segunda hija de Adriano Celentano, y la dobla con la voz de un hombre. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a decir esto, no me suelo alargar demasiado en esto, pero quiero deciros algo que me parece que os puede ayudar para la Semana Santa y para toda vuestra vida. Fijaros esta escena.
Laidai. Para el próximo día de Jueves Santo, cuando estemos celebrando la hora eucarística o en el acompañamiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, acordaros que nosotros sí sabemos lo que Jesús estaba sintiendo aquí, porque, bueno, la teología nos lo dice. La teología lo que te dice es que Jesús estaba cogiendo todos los pecados de todos los hombres, los míos también, los tuyos también, y estaba quitando tu firma y poniendo la suya. Pero también lo sabemos por una revelación a Santa Margarita María de Alacoque. Es una revelación privada, pero ilumina muy bien lo que dice la teología. Y le dice, eso es como la expansión de la hora santa en toda la iglesia, los jueves por la noche se debe a esto. Dice, yo te pido que pases conmigo una hora en la noche que va del jueves al viernes, en recuerdo de aquella hora que mis apóstoles, mis discípulos, no pudieron pasar en vela conmigo. Porque dice, en aquella hora he sufrido más que en todo el resto de mi pasión junta. Y dice por qué. Esto creo que os ayudará. Dice, porque he sentido el mismo terror que experimenta el alma culpable que se pone delante del tribunal de Dios y recibe el veredicto de condenación. Cuando nosotros decimos, Jesús carga con nuestros pecados, Jesús sudó gotas de sangre, ahora ya sabemos por qué. Pero tiene una genialidad, que esto es de Mel Gibson, no se lo dijimos nosotros, esto es de él, pero es una genialidad. Y nosotros como sacerdotes lo vemos continuamente. Es la siguiente. O sea, si yo fuese el demonio y yo os quiero tentar, pues usaría todas las tentaciones posibles, hasta las más burdas. Pero si resulta que vosotros sois personas, que sois cristianos, que estáis en una hermandad, que estáis gastando vuestra tarde en escuchar una charla sobre la pasión, pues claro, si yo le digo a Julián, mira, levántate y mata a todos, te voy a intentar tentar, yo soy el demonio, te voy a intentar tentar, ¿no? O ahora mismo, no sé, asesina, no quieres. Entonces esta tentación no me sirve, con una persona, con cristianos buenos no me sirve. Entonces, ¿qué hace el demonio cuando se encuentra con una monja de la Madre Teresa, o con una carmelita descalza, o con un sacerdote, o con un hermano de la Hermandad de la Paz? ¿Cómo le tienta el demonio? No le sirven las tentaciones malas, digamos burdas, y entonces ¿cómo te tienta? Si tú estás yendo directamente hacia Jesucristo, el demonio lo que quiere es que no vayas, y entonces te pone delante algo que le haga competencia a Jesucristo, para que no le mires. ¿Y cómo lo hace? Con una preocupación o un desánimo. Te pone un espejo para que te mires a ti mismo, bajo apariencia de bien. Y entonces, si yo quiero tentar a Julián, yo soy el demonio, y Julián se pone a rezar antes de un evento de la hermandad, pues yo le empezaría a meter estas ideas. Julián, Julio, vas de mal en peor. Antes sí que estabas bien, antes rezabas mejor, como a cualquiera de vosotros. Entonces, estos pensamientos, ¿sobre quién son? Sobre ti, bajo apariencia de bien. Entonces, atentos, porque el demonio te va a meter una preocupación o un desánimo. Y fijaros qué genialidad de Mel Gibson, lo vais a ver aquí. Nadie puede cargar con este peso, no, es imposible, no puedes, una preocupación o un desánimo. Y os he dicho que Jesús mira a todos los personajes de la película, fijaros. Anashtige, Legaita, Yakim Sagi, Yaka, Gideon, Nafsha, Laitai, Anashtige, Da, Laitai. Papá. Esto. Nosotros cuando el demonio nos tienta, estamos escuchando, mira que está, que no puedes, que estar. Es verdad, que es muy difícil el matrimonio, que es muy difícil, que no puedes ser fiel. Es verdad, cuánta razón tienes, porque le miramos. Sin embargo, Mel Gibson le pone a Jesús, que mira a todos los personajes de la película, Padre. Es como una lección maravillosa, que esto es lo que tiene detrás. Voy a adelantarlo un poquito.
aquí vence la tentación. Y ahora voy a poner esta escena porque me preguntan siempre sobre esto. Hay un momento en la película donde aparece el demonio con un bebé. Y es el momento donde están flagelando a Cristo, pero de más. Le han mareado, le han flagelado, ya no pueden, de nuevo, ahora ya no pueden más. Y entonces el centurión hace así, parece que va a parar, y hace. Entonces os explico por qué aparece esta escena. Esta escena aparece porque en el set se estaba hablando de von Rath, que es un teólogo que explica que el mal en el mundo no se puede comprender. Por ejemplo, una señora descuartiza a un niño, lo tira a un pozo, después se va a consolar al padre del niño, uy, ¿dónde estará? Dices, ¿qué es esto? Es irracional. El mal en el mundo no se puede comprender porque es de origen angélico. Lo sabemos, lo dice la primera página de la Biblia. El mal en el mundo es de origen angélico. Pero después tu marido o tu mujer hace algo malo y tú te enfadas con él, no con el tentador, como si no existiera. Entonces, en este momento de falta de razón, que se están yendo mucho más allá de lo razonable, están todos como en trance y está pasando el demonio por este motivo. ¿De acuerdo? Y por un segundo motivo. Después, cuando llega al final, el bebé se da la vuelta y no es un bebé. No te lo esperabas, no es un bebé. El motivo de esto es lo siguiente, que la tentación siempre se te presenta como fecunda. O sea, siempre. Cuando tú estás cuando estás tentado, por ejemplo, es que no debería hablar mal, pero es que la oportunidad es tan buena, esta palabra la tengo en la punta de la lengua, que si no lo digo, pierdo algo. O sea que si lo digo, gano algo. La tentación me ofrece fecundidad, me aporta algo. Y sí que te lo aporta. Es que si no soy infiel, como que me falta algo. Si fuese infiel, tendría una experiencia, hombre, que a lo mejor te aporta algo, sí, te lo aporta, pero cuando ves lo que es, no es lo que esperabas, ¿no? Pues eso es lo que significa esta escena. El señor enanito es un señor napolitano que es buenísima gente y que rezaba el rosario todos los días. Bueno, Gistas, según la tradición, es el mal ladrón. Y os lo voy a poner aquí solo por un detalle que la gente no sabe. Él es actor, pero también es director de cine. Y durante la película de La Pasión le pidió prestada una cámara a Mel Gibson para filmar otra película. Entonces, como vio que nuestra colaboración con Mel Gibson fue cada vez a más, él vino varias veces a casa. Me acuerdo que, por ejemplo, vino su mujer y estábamos cenando, y yo estaba cenando enfrente de su mujer con un sacerdote australiano aquí. Yo pensaba que eran australianos, pero no son australianos, son de Nueva York. Y estábamos hablando y la señora no es católica, es cristiana, pero no hablaba mucho. Y yo no sabía qué más decirle, entonces le pregunté, ¿cuántos hijos tienen? Y me dijo, 6. Dije, qué bien, ¿y alguno de ellos va a ser actor? Y me dice la señora, espero que no. La vida de los actores no es tan bonita como parece. Bueno, total, que este hombre vio que cada vez teníamos más relación, que le estábamos ayudando en la promoción de la película, nos dieron 3 discos con la película. Bueno, pasaba que como los judíos estaban en contra de la película, Hollywood estaba en contra de la película, Mel Gibson pensó, como los católicos digan que la película está mal, ahora sí que no la ve nadie. Entonces tenía que saber que la película estaba bien. Así que llamamos al cardenal, que me ordenó sacerdote, que era el encargado de todos los sacerdotes del mundo en ese momento, el cardenal Darío Castillo Hoyos, y en el auditorio de nuestra comunidad vino Mel Gibson, le proyectó la película. Lo que había de la película, que era casi toda, pero sin nada de música y nada de efectos especiales. Casi fue más impactante. La vimos y le impresionó, le encantó, dijo, podríamos añadir esto de la Eucaristía, pero en realidad ya estaba pensado, así que no digamos que no cambió nada. Y le dimos una copia al secretario del Papa para que el Papa pudiera verla, y el Papa, San Juan Pablo II, dijo, así fue, pero eso no lo usamos para la promoción para no comprometerle.
Pero bueno, la relación era cada vez más, así que él vio todo esto. Y la película que él filmó era seguir a un perro, era un perro callejero, y el perro iba caminando y se iba parando pues con Mel Gibson. Y entonces se entrevistaba a Mel Gibson. Después seguía el perro y Mónica Bellucci. Después un fontanero que estaba ahí le preguntaba también. El hijo de un actor también le preguntaba. Todos los extras les preguntaba. Y es un documental que se llama The Big Question, la gran pregunta, que es ¿quién es Dios? Pero, así yo dije, hombre, qué interesante. Entonces vino y nos trajo su película. Y nos dijo, yo la vi con el padre Jonathan, y nos dijo que si podíamos ayudarle a promoverla. Y yo, la verdad es que lo recibimos muy bien, muy buena gente, ateo. Y vimos esta película, y yo dije, madre mía, eran 6 preguntas, ¿qué es la felicidad? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Crees en los milagros? Interesante, pero es que las respuestas de la gente eran un desastre. Solamente respondió bien un sacerdote y Steve McLean. Todo lo demás, y yo me acuerdo que me quedé con esta sensación. Os la digo porque de verdad que me vino muy fuerte. Yo dije, qué mal hemos comunicado en 2000 años. Qué mal. Hay gente que está haciendo una película sobre Jesús y tiene una idea de Dios que no es para nada la que reveló Jesucristo. Entonces le explicamos, mira, es que nos pasa esto, ¿no? Tal, lo entiendo y tal, luego se la llevó a Estados Unidos. Bueno, en esta escena, todos los animales que aparecen en la película, sea el cuervo, la serpiente, el leopardo, pues son todos de un señor rumano que aparece que es el que tenía el leopardo, que tiene un zoológico. Y esta escena corresponde a un salmo. Pues también es del libro de la Malgaras. Bueno, y así llegamos al final. Os he dicho ya 3 claves. Yo no sé si fue así, pero sí sé que le he tratado así. La segunda clave, las miradas, encuéntrate con Cristo. La tercera clave, la entrega de Cristo es libre. Fíjate cuando se levanta. Y ahora para mí, la más importante para mí es esta clave. Juan, cuando aparece en esta película, a mí el actor no me gustó. La mayor parte de los actores eran italianos. Había una pequeña parte que eran rumanos. Por ejemplo, Poncio Pilato es rumano, la Virgen María rumana y San Juan es rumano. Y alguno era norteamericano. Pero no me gustó porque lo comparaba con el Juan de Franco Zeffirelli, que me encantaba, y era como un palestino, alegre, un poco melenas y tal. Y yo veo aquí pues un discípulo muy tieso, con el pelo corto, rizado, serio, como más griego. Y bueno, cuando me di cuenta de lo que era, me encantó. Porque cuando tú veas a Juan en la película, vas a ver esto. Si aparece Andrés y Pedro hablando, se mueve la cámara y tú ves a Juan así. Que aparece la Virgen María y María Magdalena abrazándose en la flagelación, se mueve la cámara y ves a San Juan. Lo presentan toda la película como el que está tratando de entender, que es lo que hace el teólogo. Trata de entender qué quiere decir Dios. Y entonces así, cuando llega el momento que todos han tenido sus recuerdos, llega el momento del Calvario, donde has visto a Juan toda la película que no entiende nada, y vais a ver ahora la cara que tiene, es uno que no entiende nada, pero empieza a recordar la Eucaristía. Y entonces empieza una genialidad, que es de Mel Gibson también, no le sugerimos nada, que es un paralelismo entre lo que pasa en el Calvario y la Eucaristía. Entonces fijaros, el primer recuerdo que tiene Juan es cuando sacan el pan del horno, lo ponen como en una servilleta, se lo ponen, el que está a la izquierda de Jesús es Juan, para los que no habéis visto la película, le ponen el pan, Jesús quita el trapo y fijaros lo que realmente está viendo Juan.
van a empezar sus recuerdos. Ahora tarda un poquito. Pero él no entiende. Fijaros qué maravilla. Requiere un pequeño paréntesis, pero viene muy bien para Semana Santa. Si tú coges el Evangelio de San Juan, tú vas a ver que del capítulo 1 al 12 es toda la vida de Jesús. Pero es que después llega el capítulo 13 y todo el capítulo 13, después, aquí ha contado todos sus milagros, parábolas, que al final del Evangelio de San Juan dice, y si se contara todo lo que hizo Jesús, pienso que todos los libros no cabrían en el mundo. Así acaba el Evangelio de San Juan. Bueno, pues del 1 al 12, toda la vida de Jesús. Y todo el capítulo 13, la última cena. Capítulo 14, la última cena. Capítulo 15, la última cena. Capítulo 16, la última cena. Capítulo 17, la pasión. Es que pasa en esa cena para Juan. Y lo dice. Entonces tú vas al capítulo 13 al inicio y tiene como un pórtico que no aparece en ninguna otra parte del Evangelio y dice así. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, que había puesto en sus manos todas las cosas, que había salido de él y a él volvía, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Como diciéndote, todo lo que viene ahora va de amor sin límites. Y entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Pues es lo que está recordando Juan. Os lo digo porque va a ser muy interesante. Esto va de amor sin límites. Juan está recordando esto. Fijaros lo que dice Jesús. Las frases que eligen en la película. Vale, va a recordar, ¿no? Bueno. En realidad, lo que está en el Evangelio que inspira la película, no lo pueden poner todo, pero os digo lo que es. Lo primero que ve Juan, que para él es la misa, porque Juan conocía los otros 3 evangelios, entonces no habla de la consagración del pan y del vino, de que habla del lavatorio de los pies. Que ahí, en el lavatorio de los pies, es un símbolo, que pasó realmente, pero Jesús hablaba así también. Y entonces, cuando aparece un trapo en la Sagrada Escritura, cuando aparece un manto, significa también, tiene que ver con el alma. Entonces, por ejemplo, cuando Elías elige a Eliseo, le pone el manto encima del hombro. Cuando se lo llevan al cielo, pues Eliseo le dice, déjame 2/3 de tu espíritu, y le deja el manto. Cuando va a pasar el Jordán, ¿dónde está el espíritu de Elías? Y golpea con el manto. Cuando le quitan la ropa a Jesús, su túnica era de una pieza tejida toda desde arriba, tiene que ver con su alma también. Pues cuando coge el trapo y empieza a recoger la suciedad de los pies, sabemos que no era higiene, porque cuando dice Pedro, si no tengo nada que ver contigo, lávame todo entero, dice, vosotros estáis ya limpios. Estaban limpios, estaba haciendo un símbolo, ¿no? En la misa Jesús te quita tus pecados. Jesús te borra los pecados. Si tienes un pecado mortal, hay un sacramento para eso también. Pero al inicio de la misa o comulgando, tus pecados veniales se perdonan. Entonces, San Juan está recordando el lavatorio de los pies. Y después del lavatorio de los pies, ¿qué viene? Dice una frase que es esta que vais a escuchar, que empieza a hablarles del amor. Del amor. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Solo os dejo un mandamiento. ¿Habéis entendido lo que he hecho con vosotros? Yo soy el maestro del Señor, os he lavado los pies, así tenéis que hacer los unos con los otros. Empieza a hablar del amor, solo ese mandamiento. Sigue hablando del amor. Cuando se le acaban las palabras, bueno, vais a ver. Y ahora os pongo esto porque cuando acaba el recuerdo de Juan, es como Jesús dice, pero a ver, ¿estáis de acuerdo en que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos? Pues mirad. Y va a estar esta escena donde él se va a gatas hacia la cruz voluntariamente. Porque lo dice el Evangelio, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Y viene con una música que yo no sé por qué, pero desde que la escuché, durante 2 años o así, me acuerdo que me despertaba por la mañana y me venía esta música. Y me acordaba de Jesús que se entregaba libremente. No era obligatoriamente, era libremente por mí. Ah!
Naga imukom, atzman rav, ai. Y es que pasa una cosa que nosotros no lo vemos inmediatamente, pero para ellos fue clarísimo, porque eran todos hebreos. Y tiene que ver con esto. Acaba de decir, ya no puedo estar mucho tiempo con vosotros. ¿Os acordáis de eso? Es que Jesús cuando dice, ven que lava los pies, les da el último mandamiento, el único que nos da, que nos amemos como Él nos ha amado. Pues empieza a decirnos, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Cuando ya se han acabado las palabras, empiezan las imágenes. Que yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Lo que yo tengo dentro es lo que pasa a través de vosotros, esa forma de amar. Y cuando se acaban también las imágenes, entonces hace una cosa que para ellos fue impresionante y para nosotros no tanto, hasta que nos lo cuentan. Porque si yo fuese, imaginaros que yo fuese un joven judío y me enamoro de una mujer judía. Si tú ahora vas, por ejemplo, por el Puente Viejo y te encuentras a un chico y a una chica y de repente el chico se para delante de ella y hace así y se saca un anillo y hace así, ¿a ti te queda alguna duda de lo que está pasando? No. Pues eso no lo hace un judío. En tiempos de Jesús, ¿qué hace un chico para hacer ese gesto? Va a casa de la novia, ya se han conocido, son tal para cual, es la mujer de su vida, entonces va a casa del padre de la novia, están ahí celebrándolo, y coge un cáliz y lo llena de vino y dice, toma y bebe. Si ella toma y bebe, es que dice que sí. Entonces tú tienes derecho, cuando el sacerdote en la misa, tomad y bebed todos de él, y levanta el cáliz, tú tienes derecho a imaginarte a Dios de rodillas dándote el anillo de compromiso, nueva alianza. Pero si ella toma y bebe, entonces ya no se ven, porque tiene que ir a preparar el lugar. Mucho tiempo no puede estar con vosotros. Entonces Jesús empieza a hablar como el novio. Ya no puedo estar con vosotros, porque el chico, si yo soy el chico judío, mi novia prometida me dice que sí, yo tengo que ir a preparar nuestra morada. ¿Os suena esto? No os preocupéis, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y entonces, en ese momento, claro, no había WhatsApp ni nada, así que, ¿cómo se comunicaban? Si yo soy el novio y quiero comunicarme con mi novia, que hemos puesto estas ventanas, pues era a través del mejor amigo. No os dejaré solos. Os mandaré el Espíritu de la verdad, que tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Sigue hablando como el novio. Y entonces, cuando el padre decía, hijo, ya, yo creo que ya está esto listo, perfecto, pues se ponían de acuerdo para el día de la boda y los judíos simulan un rapto. Y entonces va con todos sus amigos tocando trompetas a raptar. Le han pasado el chivatazo y ella está preparada con su vestido de bodas. Pero ¿no suena esto también? Y vendrá el Hijo del Hombre, con todos los ángeles del cielo tocando trompetas, para que donde yo estoy, estéis vosotros conmigo. Entonces Jesús habla como el novio. Y esto para ellos fue clarísimo. Claro. Allah. Kautum nam hakti ana seltumma. Ilathil komara hen haki ita. Hitha hivo denale dena. Kokavel dena a faith lekom. Antun. Hivo lekom. Esta escena que vais a ver, yo no estuve presente, pero me acuerdo que vino un padre, ya falta muy poquito, vino un padre y me dijo, padre, hay una escena que le va a cambiar la forma de celebrar la misa, me dijo, y me la contó. Entonces aquí vais a ver cómo Jesús consagra el pan, Juan lo está viendo, es lo mismo que hacemos los sacerdotes en la misa, está recordando esto, y Jesús levanta el pan
Y este es el momento donde Juan, que no ha entendido nada, pero estaba tratando de entender toda la película, de repente le ponen como, lo entiende. Y ve que la misa, la primera misa, la Eucaristía, es lo que está pasando en el Calvario. وأقول تناول كشري دي الكوبي هيف que es importante, y es que para nosotros, ¿habéis visto que cuando hay un atentado, los ultraortodoxos judíos se ponen como un chaleco verde de esos y están ahí recogiendo todo lo que pueden? O por ejemplo, los testigos de Jehová no permiten transfusiones de sangre, o hay unas sectas protestantes que interpretan la Biblia literalmente, no permiten transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que la sangre es la sede del alma. Entonces, ahora que lo sabéis, léete Juan 6, el discurso eucarístico. Y Jesús no renuncia a esto aunque pierda miles de seguidores. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. O sea, te está diciendo, aliméntate de mi alma, de mi ánima, lo que me anima, lo que me mueve, el alma, eso, aliméntate. Entonces hay una cosa que nos puede ayudar para cuando veáis cualquier crucifijo en la Semana Santa, cuando vayáis a misa, cuando vayáis a vuestra parroquia, acordaros de esto. En la Sábana Santa hay algo que nos puede echar una mano para entenderlo, que es que el hombre de la Sábana Santa está así, yo pienso que envolvía a Jesús, pero da igual si no fuera Jesús, en este sentido, que la persona que envolvió sufrió exactamente lo mismo que dice el Evangelio que sufrió Jesús. Entonces nos sirve para lo que voy a decir. Está así, y resulta que hay manchas, hay una quemadura, y hay manchas también de plata fundida, y manchas de quemaduras también, pero hay manchas de sangre. Y en una mano la sangre cae así, y en la otra cae así, pero también cae así. Y eso te hace entender cómo era el movimiento de los crucificados. Ellos estaban colgando de la cruz y se estaban ahogando, entonces para no ahogarse tenían que hacer fuerza sobre el pie y subían, pero subían así. Entonces en este brazo la sangre sigue cayendo verticalmente y en este también cae así. Pero como dolía tanto, entonces aguantaban un poquito y otra vez se dejaban caer y respirar. Y para poder respirar, otra vez así. Y así otra vez. Entonces imaginaros, si esto era para respirar, imaginaros para hablar. Para hablar tienes que querer decir algo. Y yo he preguntado, ¿yo qué querría decir? Si me están matando por algo que no he hecho y mi madre está delante, yo lo he pensado. Yo por lo menos cogería aire, subiría y diría, soy inocente, por lo menos. O insultaría a todos. Pero Jesús coge aire, sube, perdónales porque no saben lo que hacen. Y cae. Y respira. De repente ve que hay ahí uno que está sufriendo lo mismo que él. Y coge aire, que le cuesta decir cosas. Coge aire, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cae. Y coge aire, ve que su madre se va a quedar sola, sube, ahí tienes a tu hijo. ¿Ves? O sea, Jesús es uno que no sabe pensar en sí mismo, ni aunque le estén matando. ¿Os imagináis un matrimonio donde esto sea así? Si tú tuvieras ese corazón dentro, el marido con la mujer, los padres con los hijos con los padres, sería el cielo. Pues de eso va la iglesia. Todo lo que hay en la iglesia, el papa, los obispos, los sacerdotes, tu parroquia, las catedrales, hasta los sacramentos, menos la Eucaristía, que es el amor mismo, son medios para que tú tengas ese corazón y esa forma de amar.
Y así entiendes el único mandamiento de Jesús. Entonces, Juan está entendiendo esto, y lo vais a ver al final, la cara que le ponen, la cara que tenía y la cara que le ponen. Entonces él está viendo esto. Bebed mi sangre para un judío es bebed mi alma. Esa forma de amar que tiene Jesús, imagínate si tú fueras capaz de amar sin límites. Capito? Stay. Dyna dy mi. Dy breitha chadatha di hifle comwodd robin di masler chadai. Wdw dyna le dy gwrni. Entonces, San Juan, cuando después escribió lo que escribió, que fue el Evangelio, pero también escribió el Apocalipsis, escribió 3 cartas. Y si tú vas a las cartas de San Juan, no para de hablar del amor. Y si tú te lees ahora, si te vas ahora y te lees desde el Evangelio, desde el capítulo 13, léetelo, que lo avisa al inicio, esto va de amor sin límites, lo vas a entender muy bien, la intención de Jesús. Tú no entiendes a una persona hasta que no conoces su intención. Si yo me siento a tu lado y te sonrío, muy bien, pero si meto la mano en el bolso, ahora me conoces. Pues tú dile a Cristo esto. Fijaros, San Juan, antes de llamarnos cristianos, San Juan nos da una definición de lo que somos. ¿Sabéis cómo nos llamamos? Lo dice San Juan en la primera carta. En cristianos nos empezaron a llamar en Turquía por ahí. Pero San Juan dice, nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios. No somos los que estamos midiendo nuestro amor a ver cómo respondemos. No. Nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios. Y esto que Él está viendo ahora, que nos transmite ahí, que nosotros vamos a ver en la Semana Santa, cada vez que vea un paso, cada vez que vais a la Eucaristía, tú pregúntale a Cristo, y quiero terminar así, habría mucho que contar, pero permíteme que termine así. Acuérdate de Juan, cómo está mirando el crucifijo, y tú olvídate de lo que pasa alrededor, y cuando veas el crucifijo, cuando veas el flagelado, cuando veas cualquier paso de Semana Santa, un crucifijo, cuando llegues a tu casa y lo veas en tu casa o en tu parroquia, tú dile a Cristo, ¿qué quieres que me quede claro? Y vas a ver lo que es el amor imparable de Dios. Y ese amor que Él tiene en su corazón, date cuenta que Él, todo lo que ha creado en la iglesia, que es obra suya, es para que cada uno de nosotros tengamos su corazón en el pecho. Así que cuando vamos a la iglesia el domingo, es para que salgamos por la puerta de la iglesia con el corazón de Cristo. Bebe mi alma. Aliméntate de lo que me mueve. Amaos como yo os he amado. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. No sé cómo nos lo tiene que decir más claro, ¿no? Entonces, bueno, para mí, os repito cuáles son las 4 claves para cuando veáis la película, pero espero que os sirva también para la Semana Santa. Primera clave, no sé si fue así, pero sí sé que lo he tratado así. Segunda clave, encuéntrate con Cristo personalmente, fíjate en las miradas. Tercera clave, la entrega de Cristo es libre, fíjate cuándo se levanta. Pero cuarta clave, fíjate en el corazón de Cristo, no tanto en tu corazón. Fíjate en el de Cristo, que es como una cascada inagotable de amor que cae continuamente sobre ti. Y pregúntale, ¿qué quieres que me quede claro? Muchísimas gracias.